en el del DEMRE, cuántas preguntas vienen, qué modificaciones hay. Hay una prueba que es semejante a la que van a dar los alumnos de transición, y por lo menos ahí en esa prueba salían 4 preguntas de este contenido. Para los que no saben, son 18 preguntas de química, 18 de física, 18 de biología. Y a eso se le suma la específica. Y usted entre la específica puede elegir química, biología o física. ¿Ya? Y por lo tanto pueden ingresar a la página del DEMRE para ir viendo de qué se trata y, bueno, revisando las preguntas y todo eso. Aunque en la siguiente clase yo me voy a tener la prueba para que la vamos analizando. ¿Ya? Entonces, disoluciones químicas. Algo vimos, hoy día vamos a repasar y luego vamos a tratar de hacer algunos experimentos virtuales si tenemos el tiempo. Bien, el objetivo de lo que vamos a tratar de ver hoy día. Por un lado, clasificar la materia de acuerdo a ciertos criterios. Y estos criterios serían las sustancias puras, y dentro de las sustancias puras tenemos elementos y compuestos y mezclas, las homogéneas, las heterogéneas. En esta parte hay algunos, lo que más les cuesta es clasificar sustancias puras, ¿ya? Las homogéneas igual las vimos la semana pasada, pero sin embargo hoy día vamos a retroalimentar eso. Por otro lado, explicar el proceso de disolución química. ¿Qué es una disolución química? ¿En qué consiste? ¿Cómo está formada? Los tipos de disoluciones. Explicar también las diferentes técnicas que utilizamos para separar las mezclas. Si va surgiendo alguna pregunta dentro de lo que yo estoy explicando, obviamente usted pregunta. Y por otro lado, pedirles que silencien el micrófono porque la clase se está grabando y se escuchan ruidos de fondo. En caso de usted tener una pregunta, usted activa su micrófono, ¿ya? Con todas las imágenes que le estoy presentando. Son seres vivos. ¿Ya? Y si a eso yo le sumo, por ejemplo, además rocas, le sumo una mesa y le sumo todo lo que nos rodea, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué es lo que tienen en común estas imágenes? ¿Cómo están formadas? ¿Cuál es la base de todo? Naturaleza. Ya, sí, pero la base de la naturaleza, la partícula más pequeña, Átomos. átomos, Materia. ¿cierto? Ah, no. Correcto. Entonces, estaríamos hablando que todo esto es materia, ¿ya? Por eso que puse algo inerte como las nubes, puse una flor, puse animal, mariposa, árboles y una persona, pero también le puedo sumar las rocas, puedo sumar un estuche, un cuaderno. Lo que tienen en común es que todos son materia. ¿Y la materia cómo está formada? La De partícula átomos. más pequeña, átomo. La partícula más pequeña de la materia serían los átomos. Entonces, además la materia se clasifica. ¿Y cómo podemos clasificar la materia? La podemos clasificar, de acuerdo a si son sustancias puras, en elementos y compuestos, y también en mezclas, homogéneas y heterogéneas. En el caso de los elementos, son todos formados por átomos iguales, y los compuestos son moléculas, o sea, formados por átomos diferentes en proporciones exactas y sencillas. Tendríamos las mezclas homogéneas y las heterogéneas, y de ahí las vamos a volver a retomar para ver qué se acuerda. Si amplío la clasificación de la materia, ¿ya? Puedo decir que tengo sustancias simples,
¿ya? Que serían los elementos, que son gases, metales, no metales, metaloides, y están formados por una sola clase de átomos. El mismo tipo de átomo, eso, y por eso se llaman sustancias simples o elementos, lo mismo. Si hablamos de sustancias, que serían los compuestos, teníamos compuestos orgánicos, los inorgánicos, y estos están formados por átomos diferentes, dos o más átomos diferentes. Ejemplo, el CO2, ¿cierto? El carbono, que se representa por el color negro y que está unido además por dos átomos de oxígeno y forma CO2 o dióxido de carbono compuesto, ¿ya? Mezclas, tendríamos las homogéneas y las heterogéneas. A las homogéneas las vamos a llamar soluciones o disoluciones. ¿Y qué serían? Unión de dos o más sustancias, donde yo no observo a simple vista lo que contiene. Tenemos ahí el ejemplo de un vaso de leche. La leche tiene calcio, tiene agua, materia grasa, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, mezcla homogénea. Tendría, por otro lado, las heterogéneas. Y las heterogéneas yo las voy a clasificar en suspensiones, emulsiones y coloides, ¿ya? Y luego vamos a ver de otra manera para poder ir entendiendo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido algo? Perfecto. Hasta el momento vamos 14 participantes. Bien, para ampliar el conocimiento y para internalizarlo más, vamos a hablar de sustancias puras, que dijimos eran elementos. Y aquí donde no se pueden confundir elementos, átomos de un mismo tipo. Y aquí les puse yo la tabla periódica para que lo puedan ver mejor. Son alrededor de 118 los elementos de la tabla periódica, donde tenemos elementos que son naturales y otros que han sido elaborados, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el sodio es un elemento, el arsénico, el germanio, el estaño, el cesio, el francio. Aquí tenemos todos los que están morados, los gases nobles, que también forman parte del aire, como el helio, el neón, el argón, en cantidades muy pequeñas, ¿cierto? Hasta aquí estamos viendo entonces sustancias puras, elementos. Por otro lado, también las sustancias puras las podemos clasificar y tendremos los compuestos. Como su palabra lo dice, un compuesto está formado por átomos diferentes. Todos los átomos son distintos, ya, pueden ser uno o más átomos diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, una molécula. Aquí tenemos el cloruro de sodio o sal de mesa, que es un compuesto que nosotros utilizamos a diario en la vida cotidiana y está formado por átomos de cloro, sodio, cloro, sodio y va formando un cristal, una red cristalina. Si nosotros lográramos ver, ¿cierto? Con un microscopio un microscopio electrónico, podríamos ver esa red cristalina, ¿ya? Y tiene ese ordenamiento donde va la partícula negativa, que es el elemento cloro, unido a un sodio positivo, y aquí se produce una atracción electrostática, átomos de distintas cargas. Tengo acá otro ejemplo, la molécula de CO2, ¿cierto? Carbono al centro, unido por dos oxígenos a ambos lados, y forma una molécula lineal, ¿cierto? Donde el ángulo de separación es de 180 grados. Compuesto es átomo diferente. Tengo acá la molécula de agua. El agua
es un compuesto porque está formado por oxígeno, que es un átomo de oxígeno, 2 de hidrógeno. El ángulo de separación entre ambos hidrógenos, 104,5 grados. Aquí arriba está ampliada la molécula de agua. Y esto también nos señala que el oxígeno es un átomo de carga negativa. Los hidrógenos son de carga positiva y se produce un, ¿cómo se llama? Como son cargas iguales, se produce una repulsión, ¿cierto? El átomo de hidrógeno se repele con el otro y por eso se crea ese ángulo de 104,5 grados. Y esta va a ser atraída por la carga negativa del oxígeno y por eso que se abre y es una molécula de tipo angular, compuesto. Aquí tenemos otra molécula de agua que está mostrando que tenemos una molécula de agua que se une con otra, con otra, con otra, a través de los puentes de hidrógeno. Entonces, hasta el momento hemos visto clasificación de sustancias puras, elementos y compuestos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ya, sigo avanzando. ¿Qué son las mezclas? ¿Ya? Y en especial, ¿qué son las mezclas heterogéneas? Heterogénea significa que yo puedo ver a simple vista lo que hay. Y aquí yo tengo, por ejemplo, agua y arena. El agua está arriba, es el líquido sobrenadante, la arena se fue al fondo por acción de la gravedad, porque es una partícula mucho más pesada, y precipita, heterogénea. Aquí tengo otra mezcla heterogénea, que sería agua y aceite, ¿cierto? Y por las diferentes densidades, el agua queda abajo, y el sobrenadante sería el aceite que queda encima. Y para ejemplificar mejor, aquí tengo varias mezclas. Miel, está ketchup, detergente, agua, aceite, alcohol. Y están separados, ¿cierto? En distintas capas por las diferentes densidades y obvio por la acción de la gravedad. Lo que es más denso se va abajo y en este caso es la miel que queda al fondo. Si yo a esto pregunto, ¿cuántas fases observa usted en la mezcla de arena y agua? ¿Qué me podría responder? 2. 2. ¿Cuáles serían esas 2 fases? ¿Quiénes la conforman? El agua y la arena. Muy bien. Y en el caso del agua con el aceite, ¿cuántas fases observa? 2. 2, ¿cierto? El agua y el aceite, 2 capas. Y en este caso, en el último ejemplo, ¿cuántas capas? 6. Muy bien. Entonces, para los que no entendían cuando yo pregunto las fases, ¿ya? Es lo mismo que decir cuántas capas se forman, pero utilizando el lenguaje científico y de manera apropiada vamos a hablar de fases. ¿Quedó todo claro? Sí. ¿Hasta aquí? Perfecto. Vamos avanzando. ¿Qué es una mezcla homogénea? Aquí yo tengo un vaso de agua. Y recordando lo que vimos en la clase anterior, yo podría decir que este vaso de agua es puro, es agua pura o es una mezcla homogénea. ¿Quién se acuerda de la clase anterior? Yo creo que es... Usted cree que es pura, o sea, solo H2O. Sería un compuesto. Pero Podría ser una mezcla homogénea porque no se llega a identificar el soluto que está disuelto en el agua. Pero perfecto, Benjamín, felicitaciones. Podría ser una mezcla homogénea. No identifico los solutos que están disueltos. Cuando yo abro el grifo de una llave y cuando yo veo el agua de un río, yo no podría hablar que es pura esa agua. Es una mezcla homogénea porque tiene sales disueltas, ¿ya? Y al tener sales disueltas, yo no veo las sales que tiene.
¿ya? Por ejemplo, en el caso del agua de la llave, contiene calcio, carbonato de calcio, contiene, por ejemplo, flúor, ¿ya? Entonces tiene sustancias disueltas. Lo que pasa es que yo no las veo. ¿El agua destilada es agua pura o puedo decir que es una mezcla homogénea? El agua destilada que se usa para las baterías, para la plancha, Es una mezcla homogénea. es una mezcla homogénea, correcto. Y existen diferentes tipos de agua, ¿ya? Vamos a hablar de aguas duras, aguas blandas y agua destilada. El agua dura recibe ese nombre porque su concentración de calcio es mayor, tiene más sales de calcio disueltas. Si yo me voy al norte y me lavo el pelo o tomo agua, voy a sentir esa dureza y generalmente las personas dicen que oh, esta agua es mala o el pelo no me quedó sedoso. Y es porque tiene muchos contenidos de minerales, especialmente calcio. Si voy al sur, el agua que yo encuentro es un agua más blanda, porque tiene menos minerales disueltos. El pelo va a quedar más sedoso, va a tener un sabor más agradable. Entonces, la única agua pura que tiene solo H2O sería el agua destilada. ¿Ya? Nosotros comparamos las mezclas de acuerdo al tamaño de partícula, vamos a decir que la disolución, las partículas son tan pequeñitas que yo no las distingo a simple vista. Entonces vamos a hablar que es una mezcla homogénea. Por lo tanto, una mezcla homogénea es una disolución. En cambio, el coloide y la suspensión serían clasificados como heterogéneas. Y el tamaño de las partículas de coloide es intermedio entre la disolución y la suspensión. ¿Ya? La suspensión tiene un tamaño de partícula un poco mayor. Les voy a pedir un favor por si alguien ve su celular y hay alguien que quiere ingresar para que le envíen la clave. ¿Ya? Entonces, disolución, mezcla homogénea. Coloide y suspensión, heterogénea. ¿Ya? Suspensión, un jugo de naranja. Yo me preparo un jugo de naranja natural, ¿cierto? Lo revuelvo, exprimo la naranja, le agrego agua. Si yo este jugo de naranja lo dejo reposar y al cabo de unos minutos yo voy a ver que al fondo del vaso se va a depositar cierta sustancia, ¿cierto? Que son las celdillas. Entonces voy a hablar de una suspensión, ¿ya? Porque después de un tiempo, lo que yo creía que era una mezcla homogénea, si la dejo en reposo, va a bajar, va a precipitar, ¿ya? Tía, Dígame. la suspensión sería como si yo estuviera tomando café y me paso de azúcar, ¿no? Que se queda después de un rato así como que asentado, hacia abajo. Mira, es el café con agua, sería una mezcla que vamos a hablar de disolución. Cuando tú le pones demasiado café, es porque se va al fondo y precipita. Y ahí vamos a hablar de una disolución sobresaturada. Y luego lo vamos a aclarar. Pero en el caso de la suspensión es distinto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿la mayonesa, la mantequilla, es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Ya, a simple vista creemos que es homogénea, pero si nosotros la observamos, vamos a hablar que es un coloide, porque tiene partículas de grasa que no las vemos y esas partículas de grasa aparentemente están bien distribuidas, pero no corresponde a la clasificación de disolución porque su tamaño de partícula es un poco mayor que la disolución. Por ejemplo, las cremas de afeitar, las cremas batidas, la mayonesa, la mantequilla son coloides. Para explicar mejor, la suspensión aparentemente es homogénea, pero después de un rato sedimenta o precipita porque las partículas son muy grandes y la gravedad va a hacer que bajen. Ya vamos a aclarar
más eso si es que todavía no lo entiendo. Las mezclas yo las puedo separar. ¿Y cómo puedo separar las mezclas? Por distintas técnicas de separación. Por ejemplo, aquí yo tengo la tamización. La tamización es súper empleada en la vida cotidiana a nivel de cocina. Cuando yo preparo un queque y cierno la harina, ocupo un colador, ¿cierto? Para que el queque quede más suave y voy a tamizar la harina. En la construcción, los maestros, ¿cuándo utilizan la tamización? ¿Cuándo los maestros utilizan la tamización en la construcción? Ahí vamos pasando por la calle, están los maestros tamizando. ¿Cuándo? ¿Cuándo hacen tamización? Cuando preparan un cemento. Ya, por ejemplo, para preparar el cemento, ya hacen una mezcla, pero antes de preparar, ¿cierto?, el cemento, ¿qué más le agregan? Que separan la arena de las piedrecillas, ¿o no? Sí. Muchas veces uno va pasando por la calle y ve un montón de tierra y está el maestro de la construcción separando las partículas de mayor tamaño de menor tamaño. Eso es una tamización, ahí está separando. Puedo separar también por la técnica de filtración. Y esta técnica de filtración separa, por ejemplo, un sólido de un líquido. Y ahí utilizo un papel filtro, voy a poner la mezcla y la voy a hacer pasar por el papel filtro, va a quedar arriba el sólido, abajo el líquido. Separé la mezcla. Puedo utilizar la imantación, que es un proceso de separación magnética. Aquí, por ejemplo, se está separando el hierro de la arena y se está usando un imán. El imán se acerca a la arena y por un proceso de atracción magnética, el hierro va a quedar, ¿cierto?, en el imán. Otra forma de separar mezclas es acá la decantación. La decantación, que esta imagen que está aquí, es la misma que está aquí abajo, no sé si la logran ver. Aquí estoy separando dos líquidos de distintas densidades, ¿ya? Aquí estoy separando agua de aceite y este es un embudo de decantación. Entonces yo simplemente tomo la mezcla, ¿ya? La pongo en el embudo, lo dejo en reposo y el agua, por ser más densa, se va para abajo por acción de la gravedad y va a quedar el líquido sobrenadante, que sería el aceite. ¿Ya? Agua y aceite no se mezclan y voy a utilizar el embudo de decantación. Acá abajo hay una llave, no sé si lo logran ver, lo estoy mostrando con el cursor. ¿Ya? Esa llave se abre, yo pongo un vaso precipitado o otro recipiente, que puede ser una probeta, abro la llave y comienzo a hacer bajar el agua. El agua baja, 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 cierro la llave cuando va llegando al aceite. Separo. Decantación. Está decantando líquido de diferentes densidades. Acá tengo la destilación. Y aquí está ampliada. Destilación simple. Cuando yo utilizo el método de destilación, cuando tengo dos líquidos que están en un recipiente, pero que tienen distintos puntos de ebullición. Entonces aquí yo pongo el mechero, pongo en el balón la mezcla, aquí tengo un termómetro, esto que está acá es el tubo refrigerante. Todo lo que está por fuera como de color calipso es por donde ingresa agua. Yo hago ingresar agua por acá, que recircula, ingresa el agua y está enfriando y va saliendo también el agua. Pero por dentro, si ustedes se fijan, va al tubo. Entonces, cuando esto se calienta, los vapores que tienen menor punto de
mayor punto de ebullición van a salir, menor punto de ebullición, van a salir primero, van a bajar y se van a condensar acá, ¿ya? Y este líquido que es el agua empieza a enfriar a ese tubo refrigerante y por acá va a caer el líquido y voy a ir separando por parte de acuerdo a las temperaturas. ¿Quién sabe, por ejemplo, cuándo yo puedo utilizar esta técnica de separación por destilación en algo de la vida cotidiana o en alguna industria? ¿Alguien sabe? La destilación del vino. La de Yo alcohol. destilo. Ya, correcto, ¿cierto? Ahí voy a destilar. Tengo vino, supongamos acá, y lo pongo a calentar. Lo primero que va a salir es el alcohol. Estoy separando esa mezcla. ¿Ya? Aquí hay otro que se llama cristalización. La cristalización se denomina así porque se forman cristales. Y lo que se hace es evaporar por acción de la temperatura el líquido y va a quedar los residuos de cristales abajo. Bien, preguntas hasta acá, porque ya luego nos vamos a cambiar a otra cosa. Yo no entendí el decantado. Este que está acá, Sí, ya. Aquí el decantado, yo tengo dos líquidos de distintas densidades, el agua y el aceite, están separados. Yo uso el embudo de decantación. Este embudo tiene aquí abajo una llave, igual como cuando tú abres una llave del agua. Entonces yo la tengo cerrada, pongo la mezcla, en este caso que es agua y aceite, pero para separar el agua del aceite abro la llave. Al abrirla cae todo el agua. ¿Y te fijas aquí en el otro quedó solo el aceite? sí. La decantación. Abro la llave, saco el agua y separo el agua del aceite. ¿Te quedó un poco más clarito? Ahora sí me quedó claro. Muy bien, esa es la idea. Ya, vamos viendo. Disoluciones. ¿A qué llamamos disoluciones? A las mezclas homogéneas. Y las mezclas homogéneas están formadas por un soluto y un solvente. ¿Ya? Los solutos pueden ser uno o más. Disolvente es el que está en mayor cantidad y el soluto es el que está en menor cantidad. Nosotros en la vida cotidiana a veces disolvemos sal, la sal de mesa, que es un cristal, ¿ya? Que es el cloruro de sodio, ¿ya? Como dije anteriormente, vamos a tener el cloruro de sodio formado por un átomo de cloro y átomos de sodio. Y eso van unidos, forman una red cristalina y es el cristal. Si este cristal o esta sal yo la pongo en agua, porque está aquí en la molécula de agua, lo que va a pasar es que se va a disolver ese cristal, ¿o no? Y se disuelve y se forma una mezcla homogénea y se separa. El sodio se separa del cloro y va a quedar rodeado por la molécula de agua. Ahí está provocándose una disolución, ¿ya? Se disuelve, por eso se llama disolución, porque estoy disolviendo ese cristal. Y lo vamos a llamar solvatación. Composición de las disoluciones. Repito, disolvente, mayor cantidad, soluto, menor cantidad. Las disoluciones pueden conducir la corriente eléctrica, no todos la conducen. Las que conducen la corriente eléctrica las vamos a llamar electrolitos y las que no conducen, no electrolitos. En el caso A tenemos agua con sal y la ampolleta se enciende, porque como tiene iones disueltos, va a conducir la electricidad. En este caso tenemos agua y alcohol. No se conduce la electricidad, no electrolito. ¿Ya? En la A se conduce la electricidad por el sodio.
Eh, por los iones disueltos, justamente. Muy bien. También, a ver, espérate que me anticipé. Ya. Disolución, entonces, electrolito permite el paso de la corriente eléctrica. No electrolito no conduce la corriente eléctrica. Si yo, el agua de la llave es un buen conductor de la electricidad o necesito agregarle más sales disueltas para que conduzca. Agregarle más sal. Agregarle más sal. Es súper importante la concentración, ¿ya?, de sal que tenga. Si no tiene la suficiente concentración de sal, no va a ser buen conductor. Bien. Actividad de indagación. ¿Existe un límite para disolver el soluto? Vamos bien. Profe, Número regresa un 1. momento. Regreso un momento. Ahí estoy. Ahí regresé. He vuelto. Dígame. ¿Dónde le quedó una duda? ¿Aló? Profe, hola. ¿Moscú? Es que lo que pasa es que yo me quedé un Ok, poquito eso bien. en el otro, que no me acuerdo Lo cuál. tomé en screenshot. Puede continuar. Ya, perfecto. Dígame, No, hija. en la otra. Es que no me acuerdo cuál ¿Anterior? tenía. Sí, la que Ante- tenía más densidad y la otra que en esa. Esa parte disolvente mayor, esa era, esa parte. Nada más. ya. Ya. ¿Pero lo aclaraste o te ayudo? No, sí lo Disolvente aclaré, mayor cantidad. sí lo aclaré, solamente que quería escribirlo. Ya. No, pero si ustedes quieren, yo les mando el Power, así que no hay problema. Me escriben, hoy yo se los mando. Además, como está siendo grabada, ahí la van a poder revisar. Espero que no haya mucha lentitud en internet porque de repente se distorsiona la imagen. Bien, seguimos Profe. avanzando. Dígame. No, eso, gracias. Ya. Perfecto. Entonces, imagen 1. Disuelvo en un vaso con agua una cucharada de azúcar, la agito y queda una mezcla totalmente transparente. Vaso 2. Se disuelve en un vaso con la misma cantidad de agua, pero ahora se le agrega 2 cucharadas de azúcar, se agita y la mezcla queda transparente, ¿cierto? Pero al cabo de varios minutos de agitación. Y tercero, se disuelve en un vaso con la misma cantidad de agua, pero ahora tenemos 3 cucharadas de azúcar. Se agita fuertemente y solo se disolvió una parte. Pregunta, ¿por qué el azúcar se disuelve en la primera situación y no en la tercera? Por el Vamos, que límite se de puede. disolución. Ya, por la solubilidad, correcto, ¿cierto? Porque la cantidad de soluto es menor y el disolvente es capaz de disolver esa, que es una cucharada de azúcar. En cambio, en la situación 3, ¿qué ocurre? Se le agregó demasiada azúcar. Ya, y sobrepasó el límite, ¿cierto? Bien. Pregunta B. ¿Cómo nos damos cuenta que el azúcar se disuelve menos a medida que avanzamos en las 3 situaciones? ¿Cómo podemos decir que nos Porque dimos le cuenta? cuesta más disolverla, agitarla con una cuchara. Ya. Al agitarla, la agitamos más y costó más disolverse. Y al final de cuentas, ¿qué pasó en la tercera situación? Solo se disolvió una parte. Excelente, Benjamín, gracias por tu aporte. Solo se disolvió una parte. Y la parte que no se disolvió, ¿qué pasó con ella? ¿Con la parte no disuelta? Se quedó en al el fondo del vaso. Excelente, se quedó en el fondo. Y quedarse en el fondo formó un precipitado. ¿Ya? Bien. Pasamos a solubilidad. Eso explica lo que ocurrió antes. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que puedo disolver en 100 gramos de disolvente y a una temperatura determinada, o sea, más o menos una temperatura de 25 grados. ¿Ya? Por lo tanto, si yo sobrepaso esa capacidad, voy a tener que clasificar esto como una sobresaturada, sobrepasé el límite. Y en la pregunta que yo leí
ayer del DEMRE, del ejemplo de tipo de PTU, había una pregunta que tenía que ver con esto, con la solubilidad. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo aquí son conocimientos base que le van a servir para enfrentar las preguntas de la PTU. Entonces vamos a clasificarlas. ¿Cómo? Como insaturada, saturada, sobresaturada. ¿Quién puede explicarme qué significa insaturada? ¿Qué significa insaturada? ¿Que no se saturó? Ya, pero ¿por qué? ¿Qué significa insaturada con respecto a soluto y solvente? ¿Sobrepasó la capacidad? Insípido, algo así. Correcto. A ver, no sobrepasó la capacidad, correcto. Entonces la cantidad de soluto es menor. En la saturada existe, ¿cierto?, esa máxima cantidad de soluto que es capaz de disolver el disolvente, pero si yo le agrego un poco más, me voy a pasar y voy a hablar de sobresaturada, ¿ya? Y ahí es cuando va a precipitar. Como Entonces, pasó en el tercer caso. correcto, como pasó en el anterior caso. Entonces, en un proceso de disolución vamos a tener un soluto, un disolvente. Y a eso le vamos a llamar disolución y recordar además que es una mezcla homogénea. Súper importante eso. Una disolución es mezcla homogénea formada por soluto y por un disolvente o solvente. Ah, y otra cosa. No la cambio. Soluto es lo que está en menor cantidad, disolvente mayor cantidad. Recordar además que soluto es quien se disuelve y disolvente o solvente es quien disuelve al soluto. Cuando ustedes me digan, sigo avanzando. Gracias, profesora. Ya, mi amor. Vamos. Factores que modifican la solubilidad. Hay factores que afectan la solubilidad, perdón. Por un lado está naturaleza de soluto y del disolvente, o sea, tipo de soluto o disolvente. En el ejemplo anterior teníamos agua y aceite, y ahí vamos a hablar de naturaleza de soluto y disolvente. O sea, para entenderlo mejor, podemos decir que lo semejante disuelve a lo semejante, ¿ya? En este caso, el agua no se disuelve en aceite porque su naturaleza es diferente. ¿A qué me refiero con la naturaleza? Al tipo de soluto y tipo disolvente. En este caso, el agua no se disuelve en aceite porque el aceite es apolar y el agua es polar, son distintos. Entonces, en vez de disolverse, no se van a juntar nunca. Temperatura es otro factor que aumenta la solubilidad. Si yo a algo le agrego mucha sal que precipita, ¿cierto? Se forma un precipitado abajo,